Estamos en directo, amigas y amigos de Nada es Gratis. Somos aquí Olga Cantó, así en el orden que me sale en la pantalla. Olga Cantó, que es profesora catedrática de Economía en la Universidad de Alcalá de Henares. Violeta Ruiz Almendral, que es catedrática, al menos acreditada, de la Universidad Carlos III de Derecho Tributario. Y Xavier Lavandeira, que es catedrático de Economía también en la Universidad de Vigo y del Centro de Investigación del grupo de análisis de muchas cosas, porque Xavier, como los demás invitados, sabe mucho. Y hoy estamos aquí para hablar de una cosa que preocupa mucho a todo el mundo. Vamos a hablar de impuestos, porque los impuestos son una cuestión importante en nuestra sociedad. Necesitamos los impuestos para poder pagar muchas cosas que son necesarias para la vida. Es como esta frase atribuida a un literato americano Oliver Wendell Holmes, que no es un literato, pero Oliver Wendell Holmes es un jurista y decía que el precio de la civilización son los impuestos. Entonces vamos a ver cómo conseguir que ese precio de la civilización sea un precio justo, ¿no? De eso se trata. Y para empezar a enmarcar la discusión, pues una cosa que voy a hacer es proyectar un dato que viene en una presentación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es este que tenemos aquí, que es una proyección para varios escenarios posibles de cómo va a ser el gasto en pensiones en España en los próximos 30, 40 años. Esta es una predicción de hace ya un par de años. En unos pocos semanas o meses se va a publicar las nuevas versiones de estas predicciones, que no son mejores, si acaso pueden ser incluso un poco más pesimistas, pero básicamente solamente el gasto en pensiones, el sector público en España va a aumentar 4 o 5 puntos como mínimo en los próximos años debido a nuestra evolución demográfica. Cada vez hay más gente que digamos, que vive, gracias a Dios, hasta muchos más años. Nuestra tasa de natalidad no es particularmente buena y todo esto implica que tenemos que pagar más. Entonces, menos gente cotizando, más gente pagando, implica este aumento. Y esto a su vez tendrá implicaciones sobre el gasto en sanidad, que también va a aumentar bastante, el gasto en dependencia. Y hay otros gastos que en principio podrían disminuir, como puede ser el gasto en educación, pero que obviamente por el futuro que se acerca, es un futuro más tecnológico, donde hace falta más formación, es difícil mantenerlo a los niveles actuales si queremos mejorar el funcionamiento de nuestra sociedad. Así que todo esto nos hace pensar que la cosa va para un aumento del tamaño del sector público. Y al mismo tiempo, y esto me trae al tópico del día, los tres invitados han sido algunos de los que han escrito el nuevo libro blanco para la reforma del sistema tributario. Y una de las cosas que dice ese documento, que trae un montón de información, pero una de las cosas que más llama la atención en las primeras páginas es España ya hoy es uno de los países de Europa con el déficit estructural más alto. Tenemos casi unos 3 puntos de Producto Interior Bruto de déficit estructural. Quiere decir que nuestros gastos son ya un 3% en términos del PIB mayor que los impuestos. Eso antes de que empiece todo este tsunami que se nos viene ahora por el envejecimiento de la población. Bueno, entonces, para empezar, enmarcamos esto y me gustaría alguna reacción de mis invitados a estas reflexiones preliminares. Y a todo esto, animar a los que estén con nosotros escuchando a que, si quieren, vayan poniendo sus preguntas en el chat y ya las discutiremos sobre la marcha. Esto, cuanto más interacción haya, más interesante es. Así que estaremos encantados de contestar a cualquier cosa que hagáis, que preguntéis. Ninguna pregunta es mala, a no ser que sea ofensiva para alguien, pero básicamente preguntad lo que queráis. No hay preguntas tontas, hay respuestas tontas. Así que adelante. Gracias a todos. No sé, empezamos. Empiezo yo por animar. Bueno, espero que tengáis preguntas sobre todo incómodas, que nos saquéis de nuestra zona de confort, porque al final somos profesores de universidad que estamos
acostumbrados a hablar entre nosotros y tenemos que hacer un esfuerzo por explicar un poco mejor por qué es importante esto del sistema tributario. Bueno, lo primero, como ha dicho Antonio Cabrales, el problema del sistema tributario en realidad es muy sencillo. Tenemos unos gastos que tenemos que pagar. ¿Cómo los distribuimos? Pues con impuestos. En España tenemos impuestos muy parecidos a los del resto de los países de nuestro entorno, los que son similares a nosotros, como Francia, como Alemania y demás. Y tenemos países similares, problemas similares. Entonces, eso es útil porque así podemos ver qué soluciones adoptan otros países y nosotros copiarlas o al revés, ver qué es lo que se ha intentado hacer en otros países y no ha funcionado. En eso estamos y una de las cosas en las que hemos estado pensando algunos de nosotros estos últimos meses es cómo mejorar nuestro sistema tributario para poder recaudar más, teniendo en cuenta lo que ha comentado Antonio antes, que el gasto público no solo va a subir, sino que en España llevamos ya muchos años gastando por encima de lo que ingresamos. Y eso en sí mismo es un problema. Bueno, paso bola. Bueno, pues yo conecto con esto precisamente. Llevamos ya pues, como mínimo más de 10 o 15 años gastando por encima de lo que ingresamos, pero es verdad que hay dos golpes importantes. Daos cuenta que las crisis económicas por defecto generan déficits más grandes, ¿no? Es decir, ya teníamos déficits importantes desde el 90 en adelante, pero cuando llega la gran recesión de 2008, lo que sucede con las caídas del Producto Interior Bruto, con la capacidad de producir de un país en un año, ¿no?, en términos económicos, es que se reducen los ingresos y aumentan los gastos, porque precisamente el sistema está hecho para que haya una ayuda por parte del Estado a aquellas familias que pierden el empleo justamente cuando llega una situación de recesión en particular, ¿no? Y también a las empresas que pierden beneficios, ¿no? Y en ese sentido, los déficits ya empezaban a crecer precisamente en el 2008, ¿no? Y eso ha ido generando, obviamente, también una deuda que en 2008 era muy pequeñita, teníamos una situación envidiable en el contexto europeo, estábamos del orden del 40% del Producto Interior Bruto y resulta que esto ha estado creciendo, ¿no? Precisamente porque esas recesiones generan más necesidades de gastos y menos capacidad de recoger impuestos. Eso lo que hace es que necesitemos incrementar nuestras fuentes impositivas. En España en particular las tenemos que incrementar porque estábamos en los 90 todavía en un proceso de transición a acercarnos a la media europea, porque vamos retrasados. Es un país que desarrolla su sistema impositivo en los 70 y finales de los 70 más bien, y el sistema de prestaciones mejora significativamente en los 80, ¿no? Y en esa medida todavía cuando llega la crisis de 2008, porque en los 90 se frenó mucho el desarrollo de nuevas figuras, no tanto figuras, quizá figuras también, lo contará seguramente más Xavier Lavandeira, también figuras, pero en cierta medida lo que se paga sobre lo que se gana, digamos, ¿no? Que sería lo que habitualmente los economistas llamamos tipo efectivo, lo que efectivamente ganas, ¿no? Y en ese sentido, pues no hemos sido capaces de confluir con la zona de la Unión Monetaria y la gran recesión nos golpea más que al resto, ¿no? Eso lo que ha hecho es que se han acumulado niveles de deuda importantes. Si tenemos mucha deuda, tenemos más déficit, porque el déficit suma gastos menos ingresos de un año más los intereses de la deuda. Y eso, lógicamente, nos va a hacer que si, por ejemplo, el Banco Central Europeo sube los tipos impositivos, pues tengamos que pagar, añadiendo a lo que ha dicho Antonio, tendríamos que añadir a todo lo que él ha dicho los intereses de la deuda. Y entonces no nos podemos permitir que los gastos superen a los ingresos persistentemente. Y en ese sentido tenemos dos factores, que vamos más retrasados en llegar a un nivel de desarrollo
que como bien decía él, el precio de la civilización son los impuestos, porque el desarrollo económico depende precisamente de la dimensión de grandes partes del sector público, sobre todo sistema sanitario, sistema educativo y por supuesto, inversión en I+D, que es lo que va a promover actividades de mayor valor añadido a futuro, que realmente eso es lo que podemos, competir con el resto de países si añadimos actividades de más valor añadido y, por lo tanto, somos más ricos, ¿no?, en el futuro. Voy a introducir ya una pregunta, porque afortunadamente tenemos una pregunta muy interesante que nos va a ayudar a centrar un poco el tema, además, en una de las cosas fundamentales que sale en el informe vuestro, en el libro blanco, desde el principio, y es, si tenemos impuestos similares, ¿cómo es que tenemos un déficit mayor? Entonces, es una pregunta muy buena porque en la lengua común, mayores impuestos se equipara a mayores tipos. Entonces, los tipos españoles, así a grosso modo, no parecen muy distintos de los tipos impositivos europeos. Si uno va por ahí, los IVAs no son tan distintos. Si uno mira las escalas impositivas... Bueno. No, los IVAs máximos, no se diferencian tanto. No se diferencian en 5 puntos, se diferencian en un par de puntos. Cuando uno mira la escala impositiva, cuando uno va al Reino Unido y mira España del impuesto sobre la renta, tampoco parece tan distinta. Sí, es distinta. ¿Qué está pasando? Pero esto es lo que necesitamos que nos expliquéis los que no sabemos. Porque con lo mismo... Puedo decir brevemente hola y darle paso de nuevo a mis compañeras, porque bueno, estuvimos un año trabajando juntos en este libro blanco y hubo bastante división de trabajo, como os podéis imaginar, ¿no? Porque era un cometido titánico y poco tiempo y mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sobre todo me dediqué al ámbito más ambiental y al ámbito energético, y yo creo que a muchos de los que nos estáis escuchando pues le interesa también mucho esto, porque nuestras propuestas, sobre todo ahí, con respecto a otros impuestos que tienen también un objetivo importante recaudatorio, pero nuestras propuestas no buscan tanto recaudación per se, sino resolver problemas ambientales muy serios que vais a sufrir, sobre todo, pues las nuevas generaciones, ¿no? Que sois también los más concienciados, los que estáis reclamando más acción desde los poderes públicos, ¿no? Pero aún así, dicho eso, y permitidme enganchar con lo que tanto Olga como Violeta dijeron antes, estos impuestos pueden jugar un papel muy relevante también en términos recaudatorios en los próximos años, ¿no? Yo he tenido discusiones últimamente con estos catedráticos más clásicos de mi campo, ¿no? De la economía pública, que aún algunos de ellos están con esta cantinela de que estos impuestos ambientales que no deben jugar mucho papel porque no tienen capacidad recaudatoria, porque son injustos, porque, bueno, son cosas así un poco de ecologistas, ¿no? Y no es verdad. O sea, son impuestos que van a jugar un papel mucho más importante, están jugando un papel ya importante y tienen capacidad recaudatoria, desgraciadamente para nosotros, porque tenemos que cambiar la economía casi de cabo a rabo, ¿no? Por así decirlo. Tenemos que desmontar muchas cosas y montar otras nuevas, ¿no? Y esto va a exigir mucha capacidad, recaudatoria de estas figuras que tengamos, ¿no? Y permitidme enganchar también con esa pregunta que acaba de hacer Antonio. Y en este campo vemos muy claramente que tenemos una fiscalidad muy por debajo de nuestro entorno, ¿no? Los decisores políticos españoles, de todos los colores políticos, han sido pues, muy permisivos en este campo. Tenemos los impuestos de los carburantes más bajos a nivel europeo, tenemos una fiscalidad de los fósiles muy baja, muy alta dependencia, en fin, tenemos un montón de problemas, pero paso a mis compañeras que seguro que pueden explicar mejor esa otra parte. Antes de que termines, enlazando con lo tuyo, tenemos otra pregunta que ha salido aquí que enlaza muy bien con lo que estabas diciendo, que es si un impuesto generalizado a las emisiones sería aceptado o sucumbiríamos a los chalecos amarillos. Esto puedes esperar la pregunta si quieres un poco más tarde, pero tiene que ver con cuestiones de economía política que van a ser centrales en la discusión, me parece. Bueno, yo, si queréis, no sé cómo preferís que haga, si lo contesto ahora ya rápido o lo dejamos para... Déjatelo en la cabeza y contestamos un poco más tarde, pero quiero señalar a la gente que estamos muy atentos a las preguntas y que nos encanta que la hagáis, así que contestaremos. La pregunta, bueno, no sé, Olga, si... No, tira. La
la pregunta que han formulado antes, bueno, las dos preguntas son muy pertinentes. La primera, la de si tenemos los mismos impuestos, ¿por qué no les sacamos el mismo rendimiento? Si tenemos el mismo coche, ¿por qué no corremos tanto? Bueno, pues porque hay distintos factores, ¿no? El piloto, combustible, no sé por qué estoy usando el ejemplo de los coches, pero me ha venido a la cabeza. Pues bien, la cuestión es que no son exactamente iguales. Tenemos, es verdad, impuestos muy parecidos. Por ejemplo, el IVA, además, tiene que ser parecido porque es un impuesto europeo que tiene que ser muy parecido en todos los países. Pero en España abusamos bastante de los tipos reducidos. Por ejemplo, en España, la hostelería, cuando uno compra cualquier cosa en un bar, todas las consumiciones en bares, restaurantes, van a un tipo reducido, al 10%. Eso es una especie de subvención, de ayuda, incluso en las bebidas alcohólicas. Eso no es así en Dinamarca, donde tienen un tipo único del 25% de IVA, por cierto, ¿no? Claro, eso también explica... pensemos cuántos bares hay, como decía la canción de Antonio Sabina, que hay más bares en Anton Martín que en toda Noruega, ¿no? A mí me encantan los bares, pero a lo mejor esto lo explica un poquito así, ¿no? Entonces, a mismos impuestos tenemos algunas, digamos, ayudas o subvenciones. Luego, una cosa son los tipos de gravamen, el porcentaje que vemos, el 21% de IVA o tal porcentaje en impuestos del tabaco, y otro es la base, sobre qué lo aplicas. No es lo mismo, obviamente, si aplicas el 21% a 100, tendrás más recaudación que si le aplicas el 21 a 50, ¿no? Luego, 50, 100 son la base. Y el problema es que en nuestros sistemas tributarios, en todos, tenemos determinadas reducciones que van a la base. Es decir, aplicamos ese porcentaje sobre un cachito más pequeño de renta. Y en muchos casos hemos visto, y lo hemos visto en el libro blanco, pero lo han visto también otros comités, ¿no? En muchos casos dejamos de gravar, dejamos de hacer tributar sobre determinados elementos de renta que sí que suponen capacidad económica. Y hay muchos ejemplos así de andar por casa. Voy a poner uno, aunque ya está desapareciendo, la deducción por vivienda habitual. Tradicionalmente y en muchos países esto existe, no solo España, esto existía, sigue existiendo en Estados Unidos, en Canadá y en muchos otros países, ¿no? Se establecía una ayuda en el impuesto sobre la renta personal, que es el impuesto, digamos, más amplio, para la compra de vivienda habitual. Claro, uno lo ve así y dice, bueno, qué bien, ¿no? Porque así ayudamos a estudiar la vivienda. ¿Qué pasa? Que cuando, digamos, abres la maquinaria y ves exactamente cómo funciona, resulta que esta ayuda reducía de alguna manera la base, no voy a explicar cómo se ha ido configurando porque no tiene sentido, pero hacía que personas con más capacidad económica, con más renta, pagaran menos. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen los datos es que solo las personas, y esto cualquiera lo sabe, ¿no? Con renta no ya media, sino alta, tiene capacidad económica para comprar una casa. Luego, una de las cosas que nos pasa en España es que con las mismas figuras tributarias a veces recaudamos menos, le sacamos menos rendimiento, pero el problema, y eso es lo que nos parece más grave, es que le sacamos menos rendimiento perdonando, entre comillas, parte de la renta a personas que tienen mayor capacidad económica. Y eso no solo es ineficiente, sino que además genera una inequidad, porque la idea es que a misma capacidad económica se pague lo mismo, ¿verdad? Ahora mismo, para que os hagáis una idea, y con esto acabo, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es el impuesto por recaudación más importante del sistema, para que os hagáis una idea, recauda del orden de 100.000 millones de euros al año, frente al IVA, que son aproximadamente 80.000 millones, y el impuesto sobre sociedades 22.000. Un poco para que veáis la dimensión. Bueno, pues en el IRPF tenemos toda una serie de rentas exentas que no tributan, sobre las que no actúa, por tanto, ese tipo de gravamen. Hay un larguísimo listado que a día de hoy, eso está en el artículo 7 de la ley, por si alguien lo quiere mirar, llega a Z supuestos, todas las letras del abecedario. Esto nos da un poco una dimensión de por qué con los mismos impuestos a veces, sobre papel, recaudamos mucho menos. Bueno, paso bola, que ya me he alargado un montón. Bueno, sí, yo la verdad es que iba un poco a contar prácticamente lo mismo que Violeta, que a la pregunta que tenemos ahí en el chat, ¿los tipos efectivos son más bajos en España porque los salarios son más bajos? No,
No es por eso, es porque en los impuestos, cuando hablamos de tipo efectivo, lo que estamos diciendo es cuánto pagas dividido por lo que ganas. Entonces, ahí el efecto de tener un salario más bajo no afecta a ese cálculo, ¿no? Es cuántos céntimos de euro aportas por cada euro que tú ganas, ¿no? Y en ese sentido, justamente por lo que ya se refería, por las reducciones en esa base que tienes y también porque tenemos deducciones, una vez que al final del impuesto decimos, bueno, pues si resulta que te gastas en tal o cual cosa, te voy a reducir el impuesto, si resulta que tienes, no sé, cualquier situación sociodemográfica, te voy a reducir el impuesto, al final todo eso reduce lo que estás pagando, ¿no? Claro, pero perdona, Olga, me parece que la pregunta a la que haces referencia lo que quiere decir es lo siguiente. Si eres una persona que gana 20.000 euros, tu tipo fiscal aquí o en Alemania es muy bajo, pero en España tenemos mucha más gente con 20.000 euros de la que tiene en Alemania, por lo cual, en principio, sería natural que es... O sea, la pregunta es básicamente, si nuestra distribución de la renta fuera la alemana, ¿recaudaríamos mucho más? Esa es un poco la pregunta. O sea, ¿qué parte de la diferencia? En tipo medio efectivo no. En tipo medio efectivo no, porque nuestros umbrales de tributación están marcados por el nivel de renta español. Es decir, cuando tú tienes grupos de renta que tributan, en realidad tú ya estás incorporando a esa estructura de pago tributario cuál es el nivel de renta que tienes. Soy un poco obtuso, así que te lo voy a ver si soy el agente representativo en este caso. Sí, imagínate que la gente que paga 20.000 euros tiene un tipo aquí y en Alemania del 10%. ¿Más clase media baja? ¿Quieres decir que tenemos más clase media baja? Y los que ganan 40.000 pagan el 20%. Si en España todo el mundo gana 10.000 y en Alemania todo el mundo gana 20.000, eso ya de por sí, con la misma, digamos, función impositiva, ellos pagarían más. Eso es la pregunta. No es el caso. No. Eso es lo que queríamos saber. No, exacto. Perdona, no he sido suficientemente didáctica. No es el caso. De hecho, la estructura de rentas española tiene menos gente en la zona de clases medias bajas, precisamente, ¿no? Y tiene más gente que no entra en el sistema impositivo precisamente por el umbral de tributación. Entonces, eso no es justificación para tener un tipo medio efectivo más bajo, porque nuestra estructura de rentas brutas no es distinta de la alemana, digamos, en comparativa con cuáles son los umbrales, quiero decir, quién paga qué, ¿no? Entonces, eso no es justificación para un tipo medio efectivo más bajo, sino que lo que sucede es justamente lo que decía Violeta, es que tenemos muchas reducciones y muchas deducciones que lo que hacen es que al final el pago impositivo sea menor. Luego también tenemos una característica, es que en general tenemos un umbral de obligación de tributación que lo que hace es que deja fuera a una cantidad importante de población que podría estar integrada en el sistema fiscal. Y precisamente una de las cosas que decimos en el libro blanco es que toda esta población debería estar integrada porque necesitaremos hacer políticas públicas para ganadores y perdedores de toda la transición energética medioambiental y, por lo tanto, integrar el sistema con toda la población dentro es muy importante en el caso español. Es decir, en España en general, en comparativa europea, lo que tenemos es que tenemos menos población, digamos, que recibe o que paga al sistema tributario y de prestaciones, ¿no? Y en ese sentido, la integración del sistema de prestaciones junto con el sistema tributario nos permitiría hacer política pública focalizada. De hecho, uno de los problemas que hemos tenido cuando se ha montado el ingreso mínimo vital en el 2020, que era una situación muy difícil, obviamente, para montar una prestación nueva, pero es que no teníamos la información organizada para poder focalizar políticas sobre el 10% más pobre, ¿no? También tenemos dificultades para hacerlo
20, 30, 40% más pobres, sobre todo. En cambio, del 45 para arriba, que sería toda la parte de población que tributa, tenemos la agencia tributaria, que no es por nada, pero dentro del contexto europeo es una agencia muy eficaz y que funciona muy bien. Y en ese sentido necesitamos integrar la información para poder hacer política pública, ¿no? Porque, claro, si tenemos un ingreso mínimo vital que está pagando una transferencia a las familias del 10% más pobre, ¿no? Resulta que el que está en el 15, en el 20% más pobre, no tributa y no recibe. Se siente fuera de la gestión del Estado, ¿no? Esto lo tenemos que cambiar, porque en ese sentido estamos siendo además injustos, porque estamos, por ejemplo, dando una deducción por hijo en el sistema tributario, en el IRPF, que supone reducir el pago de una familia que esté entre el 10% más rico de la población, mientras que una familia que está en el 30% más pobre ni recibe ingreso mínimo vital ni recibe esta deducción, ¿no? Y por lo tanto es una deducción pequeña o relativamente pequeña. Para un progenitor en una comunidad media serían como 400 euros al año, que no es mucho, pero evidentemente si queremos hacer políticas familiares en las que también estamos muy atrasados en términos de prestaciones para las familias jóvenes, no podríamos hacerlo si no tenemos un sistema tributario integrado con esas prestaciones y las enviamos también a esas familias que están en la cola baja, ¿no? Y ahí estamos siendo, digamos, injustos en el sistema. Para buscar un sistema legítimo y justo, la integración de toda la población es muy importante. Y yo creo que eso va en la línea precisamente de lo que en el capítulo de imposición ambiental se propone para poder compensar a los perdedores ineludibles de la transición energética, ¿no? En particular. Sí, yo creo que, a ver, es uno de los puntos fuertes, yo creo, de los puntos clave del libro blanco, ¿no? Esto que acaba de contar Olga, y yo creo que es algo que además fue surgiendo, ¿no? No lo teníamos al principio tampoco tan claro. Sí. Y quedó una cosa yo creo que yo estoy muy contento de esa aportación porque se aplica al ámbito ambiental y a otras cosas. Por ejemplo, esto que comentaba Violeta antes del IVA, ¿no? Y esos agujeros que hay en el IVA español y cómo, pues, es mucho mejor hacer una compensación mucho más dirigida, ¿no? Y no compensar con IVA reducidos que al final benefician a gente que tiene capacidad económica muy elevada. Y yo estoy pues un poco disgustado, desesperado casi, ¿no? Con este plan de choque español contra la crisis energética porque es exactamente lo contrario en el ámbito de los carburantes a esto que estamos diciendo, ¿no? Es decir, es una ayuda de 20 céntimos por litro de gasolina y diésel que no tiene ningún sentido ni energético ni ambiental, pero tampoco tiene ni desde un punto de vista de coste para el sector público español, que es elevadísimo y además está beneficiando a no residentes, en fin, a un montón de... Pero es que además, aún encima, tiene un perfil distributivo pues que es muy, muy malo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tender a ese tipo de actuaciones. Y yo lo que diría es dejarme simplemente recuperar un poco eso que decíamos antes de la capacidad recaudatoria de estos impuestos, de la transición, ¿no? De la transición hacia economías limpias, que está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Estamos hablando que en 8 años tenemos que tener una economía mucho, mucho más ya alineada con el objetivo de París. Y ya para el año 2050 tenemos que estar sin combustibles fósiles por ningún lado, ¿no? Prácticamente. Entonces, antes yo no sé si Violeta hablaba de esos 100.000 millones, ¿no? del IRPF y nosotros pues hicimos algunos cálculos, algunas simulaciones ilustrativas, cuidado, porque hay gente en la prensa que esto lo interpretó como aquí vienen los del hachazo fiscal y el gobierno va a subir impuestos ambientales por 15.000 millones. Pero fijaos, en términos ilustrativos y sin hacer barbaridades, y planteando pues soluciones graduales, bueno, cosas no yendo en plan maximalista y solamente simulando algunos impuestos de los que proponemos, porque no teníamos datos para todos, desgraciadamente, nos da una cifra muy, muy relevante, ¿no? Y aquí permitidme enganchar un poco con esa pregunta del chat, ¿no? Que dicen, bueno, ¿es sostenible esto? Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque primero lo vamos a necesitar.
Y lo que tenemos es que hacerlo como dice el libro blanco, ¿no? De una manera pues suave, gradual, poco a poco, que no quiere decir bla, 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 y como tenemos un objetivo dentro de 30 años, pues ahora no hacemos nada o hacemos lo de los 20 céntimos. No, esto no es así. Pero, bueno, gradual. En un paquete mucho más amplio hay papers académicos pues muy interesantes recientes que lo que indican es cuando le planteas a la gente pues un paquete meramente compensatorio no le gusta demasiado, no compra esto a los políticos, pero si en cambio haces el impuesto ambiental o estos impuestos generalizados de emisiones con otras medidas que son también mucho más visibles, no solamente la compensación a los que menos tienen, sino pues a lo mejor programas de transporte público que tú estás viendo a la vez que simultáneamente te suben los impuestos o programas de, no sé, de cambio infraestructural, este tipo de cosas que la gente entonces dice que sí, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos es que combinar gradualismo, mucha compensación en el sentido de lo que comentábamos antes Olga y yo, mucha compensación dirigida hacia los que menos tienen y que muchas veces son esos chalecos amarillos, ¿no? que queman las ciudades. Y después también un paquete más amplio, más allá de medidas puramente de precios o incluso de medidas puramente económicas. Con eso yo creo que podemos hacer que la transición prospere, que es lo que la nueva generación necesita realmente. No estamos aquí hablando como unos académicos que tenemos intereses en unos campos determinados y queremos vender nuestros libros. No. Es que es tan simple como eso, ¿no? De que una transición prospere y que la generación de muchos de nuestros televidentes, yo no sé cómo se llama esto, pues no se enfrenten a una situación imposible, ¿no? En unos pocos años. Sí. Yo quería un poco recuperar una parte de lo que habéis dicho. En términos prácticos, si lo he entendido bien, lo que proponéis es, en orden a poder hacer el sistema más justo y más ordenado, es preciso que todo el mundo haga una declaración de la renta, que para algunos será negativa, que para otros será positiva y que una vez que tengo los datos de todo el mundo, es decir, yo digo la renta que tengo y claro, si estoy muy abajo me darán dinero, que no haya gastado, como que complementan mi renta, ni tengo que pagar, sino que además me devuelven, y otros pues se le dará y será mucho más gradual que ahora. Si lo entiendo bien, el problema es que ahora tenemos un grupo que recibe algo ya, otro grupo que, en fin, que está ahí en Alvis porque ni da ni recibe, pero que no se le pueden dar algunas ventajas que sea necesario, y otro grupo que paga y ya está, pero se puede hacer esto. Pero, digamos, mucha gente va a ser un poco escéptica. Os voy a poner un ejemplo. Hoy día, en el momento de la pandemia, me cuentan profesores que estaban en lo que se llama colegios de alta complejidad, que les resultaba difícil encontrar a sus alumnos. En su casa no había a lo mejor teléfonos móviles, o si los había uno solo. La capacidad de engancharte al mundo digital es muy complicada. Por decir algo tan tonto como esto, para hacer esto a lo mejor necesitamos un certificado digital. Hay mucha gente que no sabe lo que es un certificado digital. Mucha gente de renta baja que a lo mejor pues que sé, son mayores, no tienen ni internet, no saben ni qué es internet. ¿Realmente esto es algo viable o es una imaginación de un economista que dice ¿y cómo resolvemos, abrimos la botella si estamos en la isla desierta? Pues supongamos que tengo un abrelatas. Pues a lo mejor el abrelatas no está. Digo, por ser un... a ver, ¿qué podéis decir? Y que además enlaza con otra cosa que me parece muy interesante que está en el libro blanco, que es, hacéis un énfasis en que sea más fácil la relación del contribuyente o de la persona que está integrada en el sistema tributario y la administración. ¿Cómo se consigue eso? ¿Es posible? Bueno, si queréis, comento yo alguna cosa. Esta idea que ha comentado antes Olga y que a lo mejor puede elaborar más, esta idea es crucial, lo de que todo el mundo esté metido en el sistema, porque daos cuenta que pagar impuestos no es solo el precio que pagas para tener una civilización, sino que es también una parte de lo que significa ser ciudadano. Hay muchos estudios sobre las razones por las cuales países que son muy ricos pero no tienen sistemas tributarios funcionan muy mal. Países tradicionalmente productores de petróleo
donde tienen una fuente de ingresos, luego tienen una renta para los ciudadanos y tienen ciudadanos tipo A, tipo B. Aunque esto daría para otra conversación, para otro Twitch, esto en sí mismo es importante. Lo que acabas de comentar de profesores de centros de difícil desempeño que no encontraban a sus alumnos, yo he oído exactamente lo mismo. De hecho, yo en su momento en pandemia intenté dar de alta en una ayuda digamos, mínima a una persona que conocía de mi barrio y yo misma no entendía bien los requisitos que pedían y tengo algunos años de estudio. Así que objetivamente es un problema, pero es verdad que la respuesta ahí es varios niveles. Por un lado, a lo mejor la profesora no encuentra al alumno, pero la agencia tributaria sí y la seguridad social también. Es decir, no sería demasiado difícil con la información que ya tenemos y con la tecnología que ya tenemos y teniendo en cuenta que prácticamente todo el mundo tiene móvil. Es verdad que no todo el mundo tiene una conexión de alta velocidad, es verdad que existe una brecha digital, pero esa brecha es más baja de lo que pensamos. O sea, muchas veces la brecha digital es páginas web mal diseñadas, sistemas que no funcionan, certificados digitales que solo funcionan con un ordenador y no con otro. Es decir, es casi una brecha deliberada. Y hilando también con lo que ha comentado antes Olga, es verdad que la agencia tributaria que tenemos hoy en España, aunque es mejorable, podría tener más medios, pero es un modelo de digitalización. La digitalización es también una oportunidad. Así que eso no es un santo grial, eso es posible, es viable con la tecnología que tenemos hoy. Es verdad que hay cuestiones a las que no hemos llegado en el libro blanco porque tienen que ver con el gasto. O sea, daos cuenta que en el libro blanco solo hemos hablado de impuestos, que es una parte pequeñita, ni siquiera son los ingresos más importantes en España. Los ingresos más importantes, por dimensión, son las contribuciones a la seguridad social. Nosotros hemos hablado solamente de una parte y tampoco hemos hablado del gasto. Por tanto, nuestra visión es deliberadamente limitada. Pero es verdad que hemos tenido en cuenta como ejercicio, si queréis, de ciencia ficción, de cómo se podría hacer exactamente esto. ¿Sería viable? Y con la tecnología que tenemos, con lo que nos dicen los que saben del sistema, sí que sería viable. Y quería añadir otra cosa, también al hilo de esto, cuando decimos lo que ha comentado Xavier antes sobre si vamos a tener a los chalecos amarillos y vamos a tener protestas. Efectivamente, cuando ponemos sobre la mesa cambios de modelo, cuando ponemos sobre la mesa cuestiones como las que ha comentado Xavier, que es que para hacer bien la transición energética tenemos que ajustar los precios. Hay cuestiones que no tienen el precio que deberían tener porque generan un efecto nocivo muy alto. Evidentemente que va a haber quien no quiera hacer esto, pero yo aquí os invito a ver estas fotos que circulan por Twitter de cuántas personas hay en una calle cuando están metidas en un coche privado o cuando están metidas en un autobús. En realidad, en muchas ciudades, y Madrid es un ejemplo, pero esto sucede en todas las grandes ciudades, quienes utilizan el vehículo privado son una minoría, son realmente la menor parte de la población. La mayoría de los jóvenes no lo usan, la mayoría de las mujeres tampoco lo usan y la mayoría de las personas mayores tampoco y los niños, por definición, tampoco, porque no pueden conducir. Estamos siempre hablando de un grupo muy pequeño, pero que normalmente tiene más capacidad económica y tiene más acceso a los medios de comunicación. Así que preguntaos también a veces, en determinada medida, la que sea, a quién está beneficiando realmente y a quién está perjudicando. Bueno, paso bola. Sí, bueno, yo por añadir a esto de la viabilidad, ¿no? Yo creo que cuando decimos es viable o no es viable, nos imaginamos que falta mucha gente en el sistema. No es tanta gente la que falta, en realidad, porque, digamos, el corte, no sabría decir el porcentaje exacto, pero el corte entre los que están obligados a tributar y el 10% más pobre, que está también obligado a tributar por el ingreso, en principio, si reciben todos el ingreso mínimo vital, no es tantísima gente, pero sí es un grupo de gente clave. Y esto es muy importante, porque cuando antes me preguntabas, me preguntabas a mí específicamente porque trabajo en desigualdad seguramente, ¿cuál es el grupo social que cohesiona las sociedades desarrolladas ricas en Europa, ¿no? Ricas en el contexto mundial, quiero decir, ¿no? Bueno, pues es la clase media-baja. Es ese grupo que es el más grande de todos. Para que os hagáis una idea, en Francia 1 de cada 2 franceses es clase media-baja,
¿vale? El 45% de los franceses. Y yo, de hecho, tengo la hipótesis, no soy politóloga, pero tengo la hipótesis de que ese grupo es precisamente por lo que en Francia están los chalecos amarillos. Porque ese grupo ha sido muy tocado en términos de capacidad económica por la gran recesión de 2008. Y es precisamente, que me corrija Xavier en lo que digo, aparte del grupo que está más abajo, que está muy afectado, por supuesto, por los posibles impuestos ambientales, ¿no? Es el siguiente grupo más afectado. Y es un grupo muy grande de población que se siente realmente maltratada porque no recibe el IMV y a la vez no está, digamos, dentro del sistema de alguna manera, ¿no? Y se siente excluido. Y yo creo que ese grupo que realmente su capacidad económica determina la cohesión social muchísimo, es precisamente el grupo que tenemos que cuidar, ¿no? Porque si mira para abajo, puede decir, mira, pues a esos les dan una transferencia y resulta que yo estoy pagando la luz muy cara, no llego a tener una vida medianamente digna y nadie me ayuda, ¿no? Y precisamente yo creo que ese es el caldo de cultivo de las tensiones de conflicto, ¿no? Y por ahí tenemos que ir. España, en concreto, tiene la característica de que ese grupo ha sido uno de los golpeados fuertemente en los dos momentos de crisis, en el 2008 y entre 2010 y 2012, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque, ya digo, creo que es importante incluirles para que se sientan parte del sistema. Yo creo que la legitimidad es muy importante y en este sentido quizá un tema que no hemos tocado todavía tiene que ver con la otra pata del sistema fiscal. Hemos hablado de impuestos sobre la renta, hemos hablado de impuestos sobre el consumo, pero también debemos subrayar la relevancia de que existan impuestos sobre la riqueza, precisamente porque a futuro lo que percibimos en todo el diagnóstico del libro blanco es que las desigualdades de riqueza van a explotar, es decir, van a crecer. No somos un país muy desigual en términos de riqueza en el contexto europeo. De hecho, tenemos un nivel de desigualdad de riqueza medio-bajo en el contexto europeo por la distribución de los valores inmobiliarios, ¿no? Pero a futuro lo que estamos viendo es que eso va a cambiar. Y una de las propuestas del libro blanco también es mantengamos esos impuestos, integrémoslos en el sistema, que estén integrados y, por lo tanto, que la población sienta que si él gana €1 más y está pagando 30 céntimos al Estado, que otro que recibe un stock de riqueza, una vivienda, un pago, digamos, por sucesiones o lo que sea, ¿no? Una transferencia de riqueza, pues también esté pagando. Porque si no, lo que estaremos es transmitiendo a la ciudadanía que el objetivo no es tener una sociedad productiva, sino una sociedad rentista. Y creo que ese es un mensaje muy perverso. Yo quizás añadiría también algo más, y es que poder es querer, en cierta medida, en este ámbito, ¿no? Tenemos que poner medios en el sector público pues, para que pueda hacer estas políticas de las que hablábamos antes, ¿no? Es decir, un sistema fiscal justo, un sistema fiscal que sea potente, recaudatorio, que solucione nuestros problemas de recursos y a la vez, pues, en algunos ámbitos que nos permita afrontar esa transición a la descarbonización con muchas más garantías, ¿no? Pero a la vez integrando a mucha gente, ¿no? Y no dejando a nadie atrás, ¿no? Y eso, para eso necesitamos funcionarios, ¿no? Y necesitamos sistemas adecuados en el sector público para hacerlo. Alguna gente con la que hablamos, bueno, después de lo de los 20 céntimos, decía, no, es que no podemos, que tenemos que dar la ayuda ya y entonces, pues es muy ineficiente, lo sabemos, es muy injusta, pero es que no hay alternativas. Bueno, yo creo que sí hay alternativas. Otros países están testando pues, cheques verdes y otro tipo de cosas mucho menos burdas. Pero aún así es cierto que necesitamos cambiar un poco el paradigma también del sector público, ¿no? Y que pues, esa agencia tributaria que tan bien funciona para algunas cosas, pues que tengamos algo similar, ¿no?
en otras, ¿no? Y que seamos capaces eso. Y para eso también necesitamos lo que decía Olga, ¿no? Integrar a mucha gente, es decir, que estén en nuestros archivos, por así decirlo, que estén localizables, ¿no? Y después hay otra cosa, Antonio, que yo creo que es muy relevante y es que también hay cosas extrafiscales, por supuesto, y extraeconómicas, diría yo más, ¿no? Bueno, pues campañas de concienciación, de educación, de información, ¿no? Que deben ser muy, muy relevantes, ¿no? Porque si no, pues efectivamente, aunque los tengamos en los archivos y tengamos unos buenos funcionarios intentando buscarlos, pues a lo mejor no aparecen, ¿no? Y esta gente tiene que saber que hay estos programas y que ellos pueden ser beneficiarios y que pueden sacar, pues por ejemplo, otra cosa de la que hablamos un poco indirectamente, que es reforzar el cambio de stock, ¿no? El cambio de, pues por ejemplo, de vehículos, aislamiento de viviendas, el cambio de esas calderas de gas que ya no son compatibles con la descarbonización, aunque algunas empresas nos digan que es la solución sostenible hoy, no lo es. Las soluciones sostenibles tienen que ver con la electrificación, con las bombas de calor. Bueno, pues ese tipo de ayudas que hoy en día están mucho más extendidas en la sociedad y de las que se están beneficiando los que más tienen, desgraciadamente, porque tienen información, porque tienen pues interés y que además no necesitan esas ayudas y que harían el cambio a las bombas de calor y a los coches eléctricos. Sin estas ayudas no tenemos adicionalidades, un mal uso de recursos públicos. Bueno, pues esas ayudas concentrémoslas también en la gente que menos tiene, ¿no? Y para eso esa gente necesita saber pues que existen, cómo pueden pedirlas, tenemos que tener sistemas también que se las den de una forma más fácil, ¿no? Dejadme que haga un par de preguntas así para ir, porque ya no nos queda tanto tiempo. Una tiene que ver, enlaza con esto último, lo que estábamos hablando de economía política, y es una posible solución que se ha escogido en algunos países para resolver este problema de ya, esta gente me sube los impuestos, luego me dice que ya me compensará y yo nunca acabo de ver la compensación. Y una solución que han adoptado es este sistema que llaman los ingleses, los americanos de earmarking, que es un impuesto va destinado a una determinada cuestión. Por ejemplo, tengo un impuesto, ya sé que no te gusta, pero por lo menos dime por qué no. Y es, tomo este impuesto medioambiental y lo utilizo íntegramente, está earmarked para devolver dinero, digamos, a fondo perdido a gente que tiene más dificultades para llegar a fin de mes, a lo mejor por esta subida del impuesto medioambiental sobre el carbono. Otra pregunta totalmente distinta ya para ir lanzando cosas que tiene que ver con esto que hablábamos de impuestos sobre la riqueza. Hay mucha gente que cuando escucha hablar del impuesto de sucesiones, a los economistas nos encanta porque en nuestros modelos el impuesto sobre sucesiones, como es alguien que se murió, no tiene ningún efecto de incentivos y da igual y tal, pero en una cena familiar hablas de un impuesto de sucesiones y es donde inmediatamente te crucifican. Sí. Pero tú estás loco, ni se te ocurra hablar en público de un impuesto de sucesiones. Y de hecho un argumento que sale a menudo y que es razonable es, oye, mi padre ya pagó impuestos sobre esto. ¿Por qué le vas a hacer pagar otra vez impuestos? Él quería darnos a nosotros el uso del dinero. Él podía haberse comprado un Porsche en vida, pero no, él se lo gastó en dárselo. ¿Y por qué si utiliza un Porsche en vida no paga un impuesto extra y si quiere hacerme un regalo a mí sí paga un impuesto extra? Bueno, este es el tipo de argumentación que se podía hacer en este caso y que conviene hablar de ello. Y hay una pregunta adicional ahí en el chat para tener 3 preguntas, así os las repartís como queráis. Hay una pregunta aquí en el chat que dice, yo me jubilaré en el pico del déficit del sistema de pensiones, ¿debo olvidarme de que los impuestos generales vayan a rescatarnos? ¿Habrá capacidad? En realidad, reformulando un poco la pregunta, ¿es necesario que los impuestos generales vayan a pensiones o podría ser que haya otras formas de resolver el problema? Y ya con estas 3 os dejo porque no sé si va a dar tiempo a mucho más, pero bueno cogedlas como queráis, a vuestro orden, como os gustéis. No sé, lo de el impuesto... Porque me vieron la cara. ¿Cómo? Bueno, lo del... yo quería... Te dejo el earmarking, lo de... Ya hemos pagado 2 veces. Hay una cosa que yo digo en clases simplemente para llamar la atención y es que el sistema tributario está basado en que paguemos
en teoría, varias veces por lo mismo. Tú obtienes una renta cuando trabajas, ¿no? Obtienes una renta y pagas una parte de esa renta, de ese salario, va a Seguridad Social, otra parte va al IRPF. Luego, esa misma renta que ya ha tributado, ya ha pasado por ese peaje, cuando compras cualquier cosa, pagas IVA y si te compras una cerveza, pagas también algún impuesto especial, ¿no? Es decir, el propio sistema está basado con distintas, digamos, medidas para que todas las distintas capacidades económicas se graban. En el caso del impuesto sobre sucesiones, sin embargo, es muy claro que no se paga dos veces, porque la persona que paga es distinta. Es decir, la renta que yo acumulo, mi ahorro, no es objeto, cuando yo me muero, no es objeto del impuesto sobre sucesiones. Lo que es objeto del impuesto es lo que obtienen mis hijos, es decir, tributa en la cabeza de otra persona, totalmente distinta. Y en realidad la respuesta a este tipo de impuestos se puede hacer a la inversa. En el sistema, para que el sistema sea eficiente, tiene que gravar igual todas las capacidades económicas. Por tanto, ¿por qué ibas a gravar menos o sea, cualquier influjo de renta, me da igual que sea algo que yo he ganado en el bingo o un montón de dinero que yo me he encontrado en la calle, ¿no? Si yo me encuentro 100.000 euros en la calle y me pillan, otra cosa es que tenga Hacienda información o no, eso es un windfall, es una especie de renta extraordinaria, algo que me ha caído del cielo. ¿Por qué íbamos a perdonarte eso? Es decir, eso tributa. ¿Por qué no iba a tributar si eso, en lugar de encontrártelo en algún sitio, lo recibes de tu familia? No tendría sentido. Otra cosa es que es verdad que, y sobre esto yo sé poco, pero hay gente que sabe mucho y tiene estudios sobre esto, es que aceptamos más una cosa u otra dependiendo de cómo la percibamos. Entonces, el impuesto sobre sucesiones es un impuesto que no es tanto dinero cuantitativamente, si lo comparas con el impuesto sobre la renta, pero que lo pagas de una vez y en un momento muy difícil y en un momento donde además en España en concreto te estás peleando con toda tu familia normalmente por un inmueble o por varios activos, lo que llamamos activos no líquidos, es decir, que son, pues eso, un inmueble, una casa. Una casa, ¿cómo pagas impuestos con una casa? Los impuestos los tienes que pagar por dinero, con dinero, luego tienes que primero vender la casa o si no, tener dinero ahorrado. Entonces, es más un problema de diseño de cómo se recauda, que esto lo han solucionado en otros países, que de exactamente el impuesto en sí. Y una última cosa quiero decir, se suele oír muchas veces que España es de los pocos países que mantiene el impuesto sobre sucesiones y casi de los únicos que mantiene un impuesto sobre el patrimonio. Ojo con esos datos, porque casi todos los países de nuestro entorno hacen tributar el patrimonio o bien en el IRPF o bien en impuestos locales. El impuesto sobre bienes inmuebles en Estados Unidos es como 10 veces lo que pagamos en España. Estoy diciendo de media, depende del municipio, lógicamente. Pero es que además sucesiones, que es un incremento de renta, una ganancia, en muchos países se integra directamente en el IRPF. Entonces es muy engañoso cuando hacemos examen figura por figura, podemos decir, pues este cromo aquí no lo tienen. Luego no, ojo, porque una sucesión siempre en todos los sistemas de nuestro entorno venga impuestos. Otra cosa es que le llamemos de una manera o de otra. Bueno, ya paso bola que nos queda poco tiempo. Bueno, a nosotros no nos gusta demasiado el earmarking en general, a los economistas públicos, ¿no? Porque es bastante ineficiente en general, porque tú estás vinculando un ingreso público pues, a un programa determinado de gasto y esto pues, puede llevar a infragasto o a sobregasto. Claro. Perdona, Xavier, la pregunta iba por otra dirección y es, obviamente es ineficiente, pero ¿puede ser conductualmente útil o en términos de economía política? Porque si el problema es que el ciudadano no se fía de que su gobierno vaya a devolverle ese dinero por otra vía y se lo va a quedar para, yo qué sé, las diputaciones provinciales donde hay el primo del político, podría tener alguna utilidad, no tanto en términos de eficiencia, sino de economía política, para evitar esto de los... Es posible, desde luego, el marketing político ha utilizado este tipo de tretas, ¿no? Recordad en España el céntimo sanitario de las gasolinas, ¿no? Sí. Es un ejemplo claro, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la gente tampoco es tonta, ¿no? Y que al final se da cuenta de que ese céntimo sanitario pues, no tiene ningún sentido desde un punto de vista de la financiación de la sanidad. Además, los políticos pues, pueden sacar el dinero de otra parte e incorporar eso, ¿no? De manera que yo creo que
No lo sé, puede facilitar en algunos casos y hacer, cuando las ineficiencias no son muy grandes, ¿no? Imaginémonos que tenemos un programa ambiental determinado que más o menos ajusta a lo recaudado y somos capaces de vender mucho mejor eso, a lo mejor merece la pena, ¿no? Pero yo creo que de forma generalizada no es una buena idea. Bueno, yo es que iba a contar casi lo mismo que ha contado Violeta. Adelante, pero cuéntalo de otra forma. No, solamente quería aportar, porque ella sabe mucho más de todos los sistemas impositivos comparados, y creo que es mucho más fácil, precisamente lo que acaba de decir, ¿no? La integración de ese impuesto de sucesiones dentro de otros impuestos, ¿no? Que conocemos menos desde el punto de vista de los economistas. Lo que quería decir simplemente es que un argumento fundamental en el tema de impuesto de sucesiones, y también lo podrías hacer en alguna medida para cualquier otro impuesto de la riqueza que se transfiere entre padres e hijos, ¿no? Realmente la idea de economía política, siguiendo con lo que decía Antonio, es un poco lo que he hablado en algún momento con Pablo Simón, y él fue el que un poco me metió en este razonamiento que yo no era capaz de entender. En mi curso de Economía del Bienestar, que es una optativa que imparto aquí en la Universidad de Alcalá, mis alumnos, que ya están seleccionados porque ellos ven de qué va el curso, ¿no? Y saben que va de análisis distributivo fundamentalmente, la mayoría de los alumnos están muy en contra del impuesto de sucesiones, al igual que la media de la población española, como sabemos, ¿no? Y el razonamiento de economía política sería un poco precisamente que lo que me decía Pablo Simón, y es, bueno, España es un país donde, digamos, bueno, en cualquier país, mejor dicho, habría un triángulo que definiría lo que intentamos evitar como sociedad para que nuestros hijos no se sientan inseguros. Es decir, cualquier padre o cualquier persona, cualquier ciudadano, está pensando que los que le vienen detrás deberían tener una vida al menos como la suya, ¿no? Y en ese sentido quieren evitar la inseguridad económica de sus hijos, ¿no? De sus futuras generaciones. ¿Cuáles son las 3 vías para hacerlo? Mercado de trabajo, Estado, familia, ¿no? Las 3 vías, el triángulo del que hablaba Pablo Simón, como os decía, es que ese triángulo se manifiesta en cuanto a la voluntad de la población de tratar de reducir las inseguridades, ¿no? Que de hecho los gastos y los ingresos públicos lo que intentan es reducir ese ciclo económico, precisamente esas inseguridades económicas de la población. Bueno, pues si tenemos un mercado de trabajo donde la población percibe que sus hijos van a tener dificultades para poder acceder y conseguir unos salarios suficientes para llevar una buena vida, digamos. Por otro lado, el Estado no interviene suficientemente bien para proteger situaciones de riesgo. Nos queda solamente una parte del triángulo, que sería la tercera vía, que es la familia, ¿no? Y en ese sentido, los sistemas del sur de Europa, los sistemas económicos del sur de Europa, han focalizado mucho su limitación de las inseguridades económicas a través de la protección de la familia. Lo sabemos en todos los ámbitos, ¿no? Y este es un ámbito más, ¿no? Y por lo tanto, lo que está pasando en ese rechazo es que si tú a una familia de clase media baja, volviendo a los chalecos amarillos, le dices, mira, el mercado de trabajo no te va a dar un salario medianamente suficiente para llevar una vida digna o una vida medianamente buena, dependiendo de dónde te posiciones en esa clase media baja, más arriba o más abajo. No tenemos prestaciones para cubrirte en situaciones de necesidad. Y por último, no te vamos a dejar recibir esa acumulación de ahorro que han tenido tus padres. Pues la población se enfada mucho, claro, porque le estás eliminando lo último, ¿no? De todos modos, hay que transmitir la información bien. La mayor parte de esa población, yo diría el 99% de todos los que están pensando, bueno, es que yo no querría pagar por esa transmisión, resulta que no pagarían. Es decir, está muy mal explicado el impuesto de sucesiones. En realidad, en la tributación del impuesto de sucesiones, ya no recuerdo el mínimo exento que se proponía, pero juraría que era 1 millón de euros, ¿no? Bueno, quiere decir que estamos hablando de cuantías. ¿Sí? Por persona. Por persona, claro. Exacto. Entonces, estamos hablando de cuantías muy altas. En realidad, la transmisión de información a quién paga ese impuesto no es buena.
Y por otro lado, mucha población lo confunde con el impuesto denominado de plusvalías local, que sí que es importante en términos cuantitativos, porque en general se ha producido un importante incremento de patrimonio, dado que cuando se compró el bien tenía un precio más bajo por cómo se ha desarrollado el país, y en términos inmobiliarios sabemos que la vivienda ha aumentado mucho de precio en relación con la renta media, ¿no? Y por lo tanto, hay una confusión muy importante también entre la población, entre lo que está pagando por incremento de patrimonio, incremento del valor del bien, perdón, a través de esa plusvalía local, de imposición local, y lo que está pagando de impuesto de sucesiones, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esos dos razonamientos son importantes transmitírselos a los jóvenes en cuanto a quién realmente paga impuesto de sucesiones y en la medida en la que esa persona en realidad tiene una capacidad económica significativamente mayor que aquel que no lo paga. Ok, pues yo creo que son las 8 y habíamos prometido a Xavier que tiene una celebración de la que todos nos alegramos mucho que tenía que hacer. Pues vamos a concluir aquí la transmisión. Se nos han quedado algunas preguntas en el tintero, esto de los impuestos generales y las pensiones. MPRA también nos ha preguntado sobre igualar las rentas no contributivas al salario mínimo. En fin, pues yo creo que a lo mejor lo que podemos hacer es otro día reunirnos más adelante y volver a hablar, porque yo al menos me lo he pasado muy bien y se me ha quitado 1 décimo de pelo de la dehesa, pero me quedan 9 décimos más que quitarme. Y quizá mejor nos vemos en otro momento, ¿ok? Muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí y ya digo, espero que nos veamos en algún otro momento un poco más tarde, ya cuando haga menos calor, que ahora sí, ya nos hemos quedado en los... Gracias a todos. Y vamos gracias a vosotros por escucharnos. Muchas gracias por estar ahí, por plantear preguntas. Un placer y gracias, Antonio, por haber promovido esto, que yo creo que también hay que dejarlo claro. Sí. Nos vemos pronto a todos y esto se quedará grabado, yo creo, en el canal de YouTube de Nada es Gratis y me imagino que se quedará también en el canal de Twitch, donde suele estar. Y nada, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao.